El día de ayer iniciamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y ya en sus primeras líneas nos describe, según San Pablo, cuál es la razón por la que Dios nos ha traído a la existencia. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hemos renacido de las aguas del bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Y ayer escuchábamos que nos daba algunos lineamientos San Pablo, porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué existo? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? ¿Qué tengo que hacer con esta existencia que yo no pedí? ¿Hacia dónde debo de conducir mi realidad? Y entonces San Pablo en esos lineamientos nos dice, nosotros hemos sido elegidos para vivir, para la existencia y renacido a la vida de la gracia, en primer lugar, para ser santos, para buscar la santidad de nuestra vida. Y en un segundo momento nos decía San Pablo también el día de ayer, para vivir de manera irreprochable ante los ojos de Dios. Y en tercer lugar nos decía, para ser sus hijos. ¡Qué bonito! Ojalá que en las pláticas prebautismales y en la preparación para el bautismo nosotros dijéramos, nos vamos a bautizar porque queremos ser santos. Nos vamos a bautizar porque queremos vivir irreprochables a los ojos de Dios. Nos vamos a bautizar porque queremos ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Esa es la razón de ser de nuestro nuevo nacimiento. Y también decía, para terminar el día de ayer, San Pablo, cosa que nosotros uníamos con lo que celebramos el domingo donde Jesús exaltaba el agradecimiento de un leproso en comparación con 9 leprosos que fueron curados, pero no fueron capaces de agradecer a Dios. Y en ese ámbito del agradecimiento nos dice San Pablo, además de que tenemos la vida de la gracia para ser santos, para ser irreprochables ante los ojos de Dios y para ser sus hijos, agrega San Pablo, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con la que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Si recibimos la gracia del bautismo y se nos da en plenitud la presencia del Espíritu con la confirmación y nos alimentamos permanentemente de la Eucaristía, una razón de ser de nuestra existencia es vivir para alabar y glorificar a Dios. Porque hoy día hay muchas corrientes, incluso entre los pastores, que dicen, ¿para qué tanta rezadera? No sirve tanto rezar. Mejor tú ayuda a la gente que tiene necesidades. Y es verdad, es necesario ayudar a la gente que tiene necesidades. Pero también es necesario orar. También es necesario dedicarle tiempo para estar con nuestro Señor. Alabar y glorificar a Dios por la gracia con la que nos ha favorecido. Dar gracias a Dios en todo momento por lo que Él nos da, especialmente por los bienes espirituales y celestiales que recibimos del Señor, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. ¿Se dan cuenta? Tan importante es buscar la santidad. Tan importante es vivir de manera irreprochable ante los ojos de Dios, viviendo como hijos de Dios. Tan importante es que nosotros ofrezcamos una alabanza continua de su gloria. Y por supuesto la Eucaristía, por supuesto el momento de la consagración, por supuesto toda nuestra participación en la Santa Misa, es una alabanza continua de la gloria de Dios. Concluimos este pensamiento de la primera lectura diciendo, no nos olvidemos, nunca nos olvidemos que hemos sido marcados por Dios a través del sacramento. A través del santo bautismo, nosotros hemos hecho
nuestro máximo compromiso ante Dios nuestro Señor. No hay compromiso más grande que nosotros podamos tributar a Dios que haber recibido nuestro santo bautismo. Porque si yo no vivo mi bautismo, los demás sacramentos no tienen sentido. Pero el bautismo es la base y la Eucaristía es el centro de mi vida de fe. Pasando al Evangelio, ¿por qué Jesús se detiene tanto a reclamar a los fariseos? Les reclama una realidad, su forma de vivir. Simulan, aparentan, viven en la falsedad. Simulan que viven como hijos de Dios. Aparentan estar en gracia. Y viven en la falsedad porque lo que ellos exigen o predican no son capaces de poderlo poner en práctica en su vida. Y el reclamo para los fariseos no se escatima de parte de nuestro Señor. Se nos abre a nosotros esa doble realidad de vida. Cuidado, hermanos, sobre todo para los que hemos sido sellados por la gracia del Espíritu de Dios. Quienes poseemos la vida en Cristo, también podemos caer en estos vicios. Simular que soy de Cristo, aparentar que estoy en gracia, tener la falsedad de venir a mostrar un rostro cuando estoy en la iglesia y otro rostro cuando estoy lejos de la iglesia. Al contrario, Jesús nos ofrece, en lugar de caer en el vicio de la hipocresía como lo hicieron los fariseos, de buscar vivir en la verdad. De que a pesar de que sabemos que tenemos limitaciones, de que a pesar de que estamos hechos de barro y tenemos carencias, esforzarnos por alejarnos de la hipocresía y por vivir en la verdad. Esforzarnos por ser coherentes con nuestra forma de vivir nuestra fe, que nos ayude a vivir en la verdad. Y el Señor no nos deja solos. El Señor nos ha dado los medios, especialmente la luz de su Espíritu, porque por medio de su Espíritu nos conduce a la verdad. Más bien, en esa verdad que nos predica el Evangelio, que el Señor nos dice, no tengamos miedo a perder los bienes pasajeros. No tengamos miedo incluso a perder la vida en esta tierra, que eso no nos dé miedo. O bueno, de otra manera, que nos dé más miedo perder los bienes eternos, que nos dé más miedo perder la gracia, que nos dé más miedo acostumbrarnos al pecado. Porque si nosotros nos acostumbramos al pecado, si nosotros perdemos la gracia, si nosotros quedamos con las manos vacías de los bienes eternos, no podremos alcanzar la gloria con nuestro Padre Dios para siempre. Vivimos en medio de dos realidades, la realidad terrena y la realidad eterna. La realidad terrena es pasajera. ¿Cuántos son 60 años, 80 años, 90 años? Son un soplo en comparación con la vida de eternidad. Por lo tanto, temamos más bien a todo aquello que nos impide alcanzar la vida de eternidad. La figura del Papa Calixto, yo le aprendo dos cosas para mí que son fundamentales en la vida de fe. Como decíamos con San José Sánchez del Río, morir antes que pecar. Si estamos hablando de 20 kilómetros de corredores y cada corredor tenía 5 niveles, podrán darse cuenta cuántas personas murieron por la fe. ¿Cuántas personas prefirieron vivir la muerte antes de separarse de Dios nuestro Señor? Y hoy día bien fácil traicionamos a nuestro Señor. Hoy en día ponemos bien fácil 2 veladoras, al Dios y al diablo, a ver con cuál nos ayuda más. Me enseña pues la figura
de San Calixto I, que en esa época él fue papa en el año 217 al 222. En esa época, cuando estaba floreciendo el cristianismo, ay de mí si yo reniego de las cosas de Dios, porque te obligaban a renegar de tu fe, te obligaban a quemar incienso por los dioses paganos. Y los verdaderos cristianos decían, ay de mí, prefiero que me maten. Y una segunda enseñanza que me deja San Calixto I. Él fue uno de los promotores de que hubiera catacumbas. Los romanos quemaban a la gente que se moría, porque eran paganos. Los griegos quemaban a la gente que se moría, porque eran paganos. Los cristianos de los primeros siglos, imposible quemar a sus difuntos, porque eso no es cristiano. Ay de aquellos que fueran quemados porque morían como paganos. Y el Papa San Calixto I dio una gran apertura para que los cuerpos de los cristianos que habían fallecido fueran sepultados de la misma manera que fue sepultado nuestro Señor. ¿Que no Jesús es nuestro modelo? ¿Que no Jesús es nuestro guía? ¿Que no Jesús es nuestro ejemplo de vida? Si Jesús murió sepultado, si yo muero, yo no quiero ser quemado. Yo quiero ser sepultado, porque así murió mi Señor. Ahora bien, debido a los altos costos de la sepultura, la Iglesia permite la cremación. Que te quemen, pues. Pero es como si no tienes dinero, si no tienes posibilidades, si los recursos no te lo permiten y Dios bien sabe que eres una persona que no tiene los medios, pues la Iglesia no te va a condenar. Tú puedes incinerar a tu difunto, pero que sepas que no es lo mejor, que lo mejor es hacer lo que hizo Jesús, porque de esa manera nosotros expresamos nuestra fe en la resurrección. Era tal la fe en la resurrección de los muertos que Dios nos libre que los fueran a quemar. Y por eso se llenaron más de 20 kilómetros de corredores en 4 niveles donde reposaban los restos de los papas, de los mártires y de los santos. La fe en la resurrección. La convicción de que por temor de Dios prefiero perder la vida que perder la gracia que Dios me da. Porque si yo pierdo la gracia que Dios me da, me pierdo de la vida de eternidad en su presencia. Y algunos dirían, bueno, pues me muero y todo se acabó. Pero no es así. Nos morimos y llegamos a la condenación eterna. Y la condenación eterna no es otra cosa que la exclusión eterna de la presencia de Dios, ni más ni menos. Un lugar donde Dios no está, un lugar donde hay privación de todo lo que Dios nos da aquí y ahora en esta tierra. Pues pidámosle al Señor que despierte en nosotros ese espíritu que ha depositado para que nos conduzca a vivir los bienes que nos dan la vida de eternidad, a que nos acostumbremos a rechazar el pecado y todo aquello que nos aparta de Dios, incluso a rechazar cuanta realidad se nos presente del pecado. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a llegar a esa santidad, a esa vida irreprochable ante sus ojos, para que alabemos y glorifiquemos por la gracia que el Señor nos ha dado. Que así sea. Que así sea.